Vamos a lo que nos convoca, el tema del día de hoy. Bueno, tiene que ver mucho con el lema que estamos teniendo. De hecho, le puse por título bueno, ya no importa. Hasta que salga ahí salimos. Gracias, Señor, gracias, Señor. Ya. El título es Actitud Radical. ¿Por qué actitud radical? Primero que todo empezaba a investigar mucho qué era ser radical, porque teníamos un lema y yo por lo menos había escuchado radical solamente en el colegio, contra los radicales libres o el radical en matemática o los radicales en historia, ¿ya? Pero radical, empecé a averiguar ahí en Google, tal vez, nunca tanto, en la RAE, y había una definición que a mí me gustó mucho, que dice, es aquello que afecta a la parte fundamental de una cosa de una manera completa, ¿ya? Entonces tengamos primero eso en cuenta. Es algo que afecta a algo, a alguna cosa, en este caso a nosotros, de una manera completa. Entonces, aquí viene cuando nosotros decimos, nosotros hemos vivido un cambio radical, un cambio total, un cambio extremo, más allá del límite, por Cristo. Ahí se puede dar una idea de lo que es ser radical, ¿ya? Ahora, me llama mucho la atención de que normalmente usamos el término total, o que somos cristianos de verdad, cristianos convencidos, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos acá exponiendo y todo, pero me llama mucho la atención que a la mayoría de nosotros, incluso a mí, y sobre todo yo soy el primero en esto, me pasa que muchas veces no me siento como alguien total, por decirlo así. Alguien radical. Y es como que mi convicción por Cristo no es que se vaya, sino que mi confianza disminuye un poco al pasar la semana. De hecho, le cuento un poquito de lo que pasó en la semana mía. Iba caminando y de repente voy orando y le digo al Señor, Señor, ya estoy chato, no quiero sufrir más. No quiero sufrir más. Estoy cansado, estoy cansadísimo. Para la tesis lo mismo, decía lo mismo, exacto. Pero nunca en un momento me puse a pensar, pero si esto es necesario que yo tenga que sufrirlo. Si el Señor quiere que yo esté sufriendo en este momento, ¿por qué me estoy quejando? Entonces algo que nos está pasando constantemente que no nos mantenemos en este cambio constante. Nuestra convicción se ve afectada por nuestro entorno, por lo que vivimos diariamente. Por tanto, me siguieron algunas preguntas acá. Por ejemplo, ¿qué me hace ser un cristiano radical? ¿Qué me hace ser alguien total seguidor de Cristo? ¿Qué me hace ser de verdad? ¿Qué es lo que me hace guatear al mantenerme firme, perdón? Vuelvo a leer. ¿Qué es lo que me hace guatear en el momento, al mantenerme firme en Cristo? Bueno, y frente a esto, empecé a buscar un poquito en la Biblia, y hay un personaje que a mí me encanta muchísimo y me siento muy identificado con él. ¿Cómo se llama, Mateo? Pedro se llama, ¿ya? Pedrito me encanta, ¿ya? Pedrito es espectacular, no tan solamente el Pedro que tenemos en nuestra iglesia, ¿cierto? Simón Pedro, el Pedro de la Biblia. A mí me encanta su historia, todo lo que tuvo que transcurrir con Jesucristo, el camino que recorrió con Jesús. De hecho, él estuvo al lado de Jesús, vio, al menos, lo rechazó, más que rechazar, lo negó, ¿cierto? Estuvo con momentos críticos, pero después lo vemos
más adelante, predicando su palabra, predicando el mensaje de Jesús, frente a una gran multitud. Por tanto, me empiezo a dar cuenta, wow, este hombre era casado, este caballero tenía, a ver, cuando yo lo veía o lo leía por lo menos en la Biblia, era un tipo muy entusiasta con Jesucristo. Eso es lo primero que connoto. Algunos le pueden decir mala onda, de alguna manera, en decirle, no sé, lamebotas de Jesucristo, algo así. Pero realmente él era un tipo muy entusiasta en lo que Jesucristo estaba haciendo. Quería, de hecho, que todos conocieran a Jesucristo. Era una virtud muy grande que él tenía. Pero también, de las habilidades que tenía otras que dejaba la embarrada. A ver, veamos una habilidad que tenía. Por lo menos, el Señor le pudo hacer reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, ¿cierto? Esa es notable porque Pedro va y dice, Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Y Jesús, de hecho, le felicita, le dice, muy bien, Pedro. Y después se da vuelta a los discípulos y dice, ¿cómo le quedó el ojo a ustedes, discípulos? Pero en otro lado, encontramos que le cortó la oreja a un soldado. Al mismo tiempo, negó a Jesucristo. Al mismo tiempo, cuando caminó por las aguas, esa era otra virtud que era muy entusiasta, caminó por las aguas y decayó después. Tenemos como los pros y los contras con Pedro, pero me siento muy identificado con él al momento en que leo la Biblia. Y me doy cuenta que él sí tuvo una actitud muy radical frente a todo. Frente a todo. Y es lo que quiero que veamos el día de hoy. Lo primero que quiero ver el día de hoy con respecto a Pedro son 3 actitudes radicales que Pedro tomó en su vida, las cuales me llamaron mucho la atención. La primera se encuentra en Lucas 5, del 4 al 11. Lucas 5, del 4 al 11. No puedo abrir. ¿Lo encontraron? A ver, ahora sí vuelvo a repetir porque parece que nadie lo encontró. ¿Lo encontraron? Ahí sí se escucha. Bueno. Lo primero que quiero ver es que Pedro dejó todo. Dejó todo. Veamos qué dice Lucas 5 del 4 al 11. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero, como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad grande de peces que las redes se le rompieron. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que había hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que era socio de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Lo primero que te quiero contar, querido amigo, el día de hoy,
es que Jesús no nos obliga a seguirle. ¿Ya? Primero, Jesús no nos está obligando a seguir. ¿Ya? Si piensa lo contrario, después lo hablamos. Jesús no te está obligando a que tú le sigas. Jesús te está desafiando a que tú le sigas. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús implica lo que es sacrificar, implica lo que es entregarse, implica el dejar aquello que a mí me tiene seguro, como le pasó en este caso a Pedro. De hecho, seguir a Jesucristo significa sacrificio. Alguien puede buscar en Lucas 9, del 24 al 25, y leer fuerte, por favor, por mientras que lo busca. Aquellos que piensan que seguir a Jesús es una obligación, estamos muy mal. Porque Él ni siquiera nos ha forzado a seguir. Yo puedo decirte, ve y sigue a Jesús. El hermano al lado puede decirte, ve y sigue a Jesús. La iglesia completa te puede decir, ve y sigue a Jesús, pero es tu decisión seguir a Jesús. Nada te va a obligar a seguir a Jesús. ¿Lo encontraron? ¿Puedo leerlo, por favor? Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Ok. No era el pasaje. Ya, pero no importa. Creo que lo anoté mal. Ya. No importa. Son cosas que pasan. Resulta que nosotros no somos obligados a seguir a Jesucristo. Él nos está desafiando a seguirle, porque Él está implicando que tú tienes que sacrificar algo tuyo, sacrificar para seguirle. Y eso es justamente lo que sucede con Pedro. Pedro dice que deja todo. Tenía su trabajo, que era ser pescador, ¿cierto? De hecho, él tenía todo ¿cómo decirlo? Industria, proyecto, junto a sus otros discípulos, junto a Juan. Y resulta que este era el sustento que él tenía, ser pescador. Pero él, dice la Biblia, que ellos lo dejaron todo por seguir a Cristo. Todo por seguir a Cristo. Hoy día lo que te quiero decir es que estás dispuesto a dejar por Cristo. Hay algunos que estamos dispuestos a dejar solamente el 50%. Hay otros que están dispuestos a dejar el 100%. Y otros que están dispuestos a dejar el 120%. Mucho más allá. ¿Estás dispuesto a entregar todo? A lo que me refiero con dejar todo, me refiero a que Pedro tenía su sustento, el sustento de su familia, en base a la pesca. De hecho, deja su familia, de hecho, deja la pesca. Deja las redes por ser pescador de hombres. ¿Qué estás dispuesto a dejar? Yo no te estoy diciendo que tú hoy día tienes que dejar a tu familia, que tú hoy día tienes que dejar tu trabajo, renunciar, no. Yo te estoy insinuando, o por lo menos te estoy diciendo, que estás dispuesto a dejar a causa de Cristo para seguirle. ¿Estás dispuesto a dejar tu futuro que tenías planificado? ¿Estás dispuesto a dejar tu trabajo en manos de Cristo? ¿Estás dispuesto a dejar todo en base a Cristo? ¿Tus compañeros del liceo? ¿Tus compañeros del trabajo? ¿Qué estás dispuesto a hacer por seguir la causa de Cristo? ¿Qué estás dispuesto a seguir por Cristo? Ese es el primer punto. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a entregar solamente
¿El 50%? Porque te quiero decir algo, Jesús lo quiere todo. Lo quiere todo de ti. No te puede obligar a que tú le des todo, pero sí te desafía a que tú le entregues todo. Y por último, que eso quede en mente, que estoy dispuesto a entregar en las manos de Cristo y seguir caminando junto a Él. Punto número 2. Punto número 2, cambió su pensar por el de Cristo. Esta es una historia que me gusta mucho, me encanta. Vamos a Hechos 10. Hechos 10, del 9 al 17. Hechos 10, del 9 al 17, te lo puedes buscar. Por si acaso estamos leyendo en NBI, para aquellos más actualizados, ¿sabes? Los predicadores millennials. Primero, Hechos 10, del 9 al 17, dice así. Al día siguiente, mientras ellos iban camino, se acercaba a la ciudad. Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaba, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por las cuatro puntas descendía hacia la tierra. En ellas había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Porfiado, Pedro, porfiado. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Voy a contextualizarlo un poquito. Pedro estaba en... Perdón. Pedro se encontraba en un hogar, se me olvidó el nombre, perdón. Lo tenía en mi otro apunte. Pedro estaba en un hogar y estaba justamente Cornelio en otro sector y había tenido una visión, un sueño con respecto a un ángel que vino y le reveló que llamara justamente a Pedro a que viniera a su casa porque le tenía algo importante que decir. Cornelio rápidamente era un hombre de Dios. Cornelio era un hombre de Dios que seguía, él oraba a Dios de hecho, y manda a estas personas a ir a buscar a Pedro. Pedro se encontraba en este otro sector, Jope, está en este otro sector, y justamente tiene esta visión, donde el Señor le muestra acerca de estos cuadrúpedos, ¿cierto? Donde le empieza a decir, mata y come. ¿Y qué es lo que le responde Pedro? ¡No! Porfiado Pedro, ¿cierto? No, Señor. Normalmente nos pasa eso, ¿cierto? De hecho, me llama la atención que justamente Pedro es el de los números 3. 3 veces lo niega, después el Señor 3 veces le dice, me amas, Pedro. Después aquí 3 veces otra vez. Y justamente hoy día tenemos 3 puntos, así que justamente Pedro es el número 3. A las 3, ¿cierto? Pero Pedro era alguien porfiadísimo. Lo primero que te quiero decir con respecto a este tema es que Dios no ve una raza diferente en ti. Él tiene acceso al reino para todos. ¿Cuántos dicen amén a eso? A ver,
Él tiene acceso para todos, para ti, como también el que está afuera. Ahora, el acceso es si nosotros nos decidimos por Él, si le decimos que sí y nos decidimos por Jesucristo. Pero está libre la entrada, ¿cierto? Está libre la entrada para aquel que quiera entrar. Por otro lado, Pedro tenía al Espíritu Santo en ese entonces, ¿cierto? Porque ya estamos hablando de lo hecho, ya había pasado el tema del día de Pentecostés, Pedro había sanado gente, Pedro había predicado. Justamente venía de haber sanado también, perdón, de haber resucitado, creo, a alguien. No me acuerdo muy bien. ¿Cierto? Justamente está en este contexto. Resulta que a pesar de que tenía al Espíritu Santo, a pesar de que él estaba fielmente con Dios, Pedro aún así guatea. Pedro aún así en ese momento le dice que no al Señor. ¿Por qué? Porque justamente era impuro si lo hacía. Era algo que estaba en la ley, no era algo que Pedro lo dijo de loco nomás. Eso estaba en la ley. Pero ¿qué es lo que le dijo Jesús? Muchas veces nosotros tenemos nuestras propias ideas o de hecho tenemos nuestra propia religiosidad que todavía aún no es sacada por completo. Y eso nos sucede mucho. Nos sucede a varios de nosotros que somos cristianos, a varios que nos decidimos seguir por Cristo, a pesar de que hemos tenido el Espíritu Santo, a pesar de que hemos seguido los caminos de aquellos líderes, a pesar de que hemos obedecido, seguimos teniendo impregnado ese tipo de religiosidad en nuestro corazón. Eso es aquello que le dice no a Jesús. Un ejemplo. Una vez yo estaba caminando y de repente veo a alguien que estaba botado, un caballero que veía que, no sé, le faltaba algo de comer. Veía que era un caballero pobre, ¿ya? Se podría decir vagabundo, no sé realmente, pero que vivía en la calle, en situación de calle. Y de repente voy caminando y el Señor me dice, ve, anda con él. Yo le digo, no, Señor, tengo que ir a mi casa a estudiar para mañana. ¿Y tú me dijiste que me ibas a ayudar con mis estudios? Ya. No te hagáis el loco, Señor, le dije. Después me vuelve a insistir, anda con él. Dije, Señor, voy a llegar tarde después, sí. No. Yo creo que esto es locura. No, mía. Me fui ese día. Se suspendió la clase. Y después quedó en mí diciendo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera estado con él en ese momento? Después tuve mi revancha con ese caballero. Un día vino el Señor de nuevo y justamente lo encontré y de nuevo me dice, ve, anda con él. Ya fui de primera, de una, porque pude aprender al menos del error. Y eso es justamente lo que le sucede a Pedro. A veces nosotros ponemos nuestro ideal, nuestro límite, nuestra limitación con respecto a Jesucristo. Ponemos nuestro ideal, siendo que Él tiene pensamientos mucho más allá arriba. De hecho, se lo quiero demostrar de la siguiente manera. Ahora sí. Imaginemos que este globo somos nosotros, somos más pequeñitos. El Señor es mucho más grande. Ahora, imaginemos que acá tenemos nuestros pensamientos, nuestras ideas, todo lo que pensamos. Veamos hasta dónde llega. Ya, sí yo, ¿cierto? Yo pensé que iba a ir un poquito más allá. No lo planifiqué bien. Ahora veamos
Veamos cuánto llega a Dios. Dios siempre tiene cosas mucho más allá. Él sabe por qué dice las cosas. Él sabe por qué dice lo que dice. ¿Y por qué lo dice a nosotros? De hecho, me llama mucho la atención de que Él dice que es nuestro Padre y cualquier padre daría todo por su hijo, ¿cierto? Y como buen padre, yo creo que Él está seguro de que nosotros vamos a salir de donde estamos. Que si nos dice, ya, anda y camina hasta este lugar, no nos va a pasar nada frente a esa situación porque Él va a estar con su mano ahí. Pero siempre está la duda, siempre está esa religiosidad que nos limita con respecto a Jesucristo. Que no nos hace ser radicales totalmente, chicos totalmente apasionados para ir a hablarle a un compañero de Jesús. Personas que no podemos ir y hablar con un compañero acerca de Jesús. Porque ponemos el límite de nuestro ideal frente a las ideas que Jesús tiene. No seamos porfiados. De hecho, Pedro aprendió de esto. Pedro le quedó dando vuelta por todo el día. De repente llegan los soldados, tocan. Uy, no sale aquí. Ahí sí. Tocan la puerta. El Espíritu Santo le habla y le dice, ve nomás, anda, ábrele, porque yo he mandado a esas personas, ya va, baja, se encuentra con estos guardias, ¿cierto? Y lo llevan a la casa de Cornelio. Hasta el momento Pedro aún no razonaba bien lo que estaba sucediendo. Pero veamos... Pero veamos lo que dice Hechos 10:34. Veamos lo que dice Hechos 10:34. No sé si alguien lo puede leer, por favor. Ahora sí, Nicolás. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favorito. Se dio cuenta, mediante el sueño, la visión que había tenido, frente a lo que estaba viendo con sus ojos, una vez que ya había pasado, lo comprendió. Por eso él se hizo caso. Él cambia su pensar de lo que tenía impregnado de su religiosidad para ir y obedecer a Jesús. Y a causa de eso, miren dónde estamos. Uno de los primeros gentiles, ¿cierto? Que fue hablado de Jesús. Y hoy estamos acá y nosotros conocemos a Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Pedro tal vez no hubiera ido? Ojalá Pablo ahí hubiera escuchado. Ya. Seguimos, tercer punto, final. Cede al amor de Cristo. Pedro cede al amor de Cristo. Juan 21, del 15 al 19. Este pasaje también me encanta, por si acaso. Creo que me encanta toda la historia de Pedro. Ya, vamos. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Qué buena esta interpretación. Tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ojo, la tercera vez que le pregunta a Jesús. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió por tercera vez que Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. El 18 no lo vamos a leer. Esta es una situación que me llama mucho la atención. Tenemos a un Pedro totalmente frustrado, diría yo, por toda la situación que vivió
anteriormente con Jesucristo tras haberle negado 3 veces. Y tal vez se sentía, no puedo ni mirarlo a la cara porque realmente me siento mal con esta situación. Es como si yo negase a mi padre, aquel que me amó mucho. Me siento mal por esa situación. Yo creo que era una situación así la que estaba viviendo Pedro. Quería arrancar seguramente de Jesús, pero tal vez era inevitable para él, siendo que fue su maestro, siendo que fue y lo acompañó por tanto tiempo. Pero algo que me gusta de este pasaje es que Jesús toma aquí la iniciativa y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro le contesta, sí, Señor, yo te quiero. Ahí nomás, amigos, ¿cierto? Le vuelve a preguntar Jesús, Pedro, ¿me amas? ¿En serio me amas? Te quiero, Señor, te quiero. ¿Para qué estamos con cosas? Te quiero. Cuando Jesús le baja el sentido de la pregunta, en vez de decirle, ¿me amas? Te quiero, le reduce, Pedro se da cuenta que realmente Jesús lo iba a recibir de todas maneras. Jesús le dijo en otras palabras, Pedro, está bien, ¿me quieres? Pues me quieres aun queriéndome solamente, ni siquiera amándome, apacienta mis ovejas. Con eso, con lo que tienes, apacienta mis ovejas. Y lo que me gusta de esto es que Pedro lo toma y aprende de esto. Después de haberlo negado, después de haber sido el hombre que siguió a Jesús, que lo negó, vemos a un Pedro muy diferente en los hechos. De aquel que se había avergonzado, aquel que lo negó 3 veces, ahora vemos que está frente a mucha gente predicándole acerca de Jesús. De haber sido la persona que golpeó y que cortó la oreja de un soldado, a ser alguien que estuvo dispuesto a sufrir por él. Si alguien me acompaña a Hechos 5:41, esto yo cuando lo leí, por lo menos en mi adolescencia, dije, wow, que me encantaría tener esta reacción por lo menos. Estaba Juan y Pedro en el concilio, resulta que ya no había por dónde y lo soltaron. Y frente a esta situación, lo golpearon, ¿cierto? Lo golpearon, pero a mí me llama mucho la atención lo que dice el versículo. ¿Alguien lo puede leer? Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos tuvieron gozo por haber sufrido por Cristo. De ser un tipo que peleaba a ser el que lo golpeaban y estar feliz porque había sido golpeado por causa de Cristo. Es que el amor de Jesucristo lo cambia todo. El amor de Jesús puede cambiar tu indiferencia a ser alguien amable. El amor de Jesucristo puede cambiarlo todo, todo, todo. Puede cambiar tu vida. El Señor estuvo siempre con Pedro. Pedro siguió a Jesucristo, tuvo un trayecto con Jesucristo, pasó muchas cosas con Jesucristo. Aprendió de sus errores, porque cometió errores. Acá no podemos decir que somos los santos. Aquellos que se van integrando a esta iglesia, déjenme decirles que todos acá hemos pecado.
Que no podemos decirle que somos los perfectos porque realmente no lo somos. Hemos cometido muchísimos errores. Demasiados, diría yo. Pero logramos entender el amor de Jesucristo, que es capaz de perdonarlo. Yo te quiero invitar a ese amor. Ese amor que te hace volverte radical. Ese amor que se impregna en ti y hace que tú ames a los demás. El que es capaz de soportarlo todo. El que es capaz de amar a tus enemigos. El amor que Jesús le demuestra a Pedro, Pedro lo recibe y de eso aprende. Y vemos ahora a alguien que está apasionado por Jesucristo. Es capaz de ir y predicarle a todos. Es capaz de sufrir por causa de Jesucristo. Es capaz de morir por Cristo. Casi como Cristo. Dice la tradición, yo creo que la mayoría lo conoce, que Pedro murió en una cruz, invertido. Porque ni siquiera se encontró digno. A veces nos sucede que nosotros hemos seguido a Jesús por una situación de que hemos vivido el milagro de Jesús. El Señor nos ha sanado, el Señor ha hecho algo con mi familia. Pero ¿quién recuerda que Jesús nos cambió por causa de su cruz? Por el amor de la cruz. ¿Por qué estoy viviendo? ¿Por qué estoy siguiendo a Jesús? ¿Lo sigo porque Él me da los milagros? ¿O porque estoy siguiendo su cruz? ¿Qué me hace ser radical realmente? Estoy dejando todo en manos de Jesucristo. Estoy dejando el camino con Jesucristo. Voy caminando de la mano. Estoy dejando mis pensamientos y mi religiosidad para que los pensamientos de Cristo, para las ideas que tenga Jesucristo vayan hacia adelante. Se concreten, se hagan. Estoy dispuesto a ceder todo por Cristo.